spirit is unrelenting. Your love goes on. Abra conmigo su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 14. Libro de Proverbios, capítulo 18, en el verso 14 dice: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Vamos a hacer comprensión de lectura, leámoslo nuevamente. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Fe para sanar el alma del rechazo. Sabe que uno es como una cajita de emociones, de sentimientos. Regularmente yo, cuando comparto lo que es la palabra de sanidad al corazón, le digo a la gente que la mente del hombre se divide como en tres, ¿cómo se llama eso? Tres cajoncitos, donde tú puedes encontrarte con el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Te voy a decir qué es el consciente. El consciente es, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué comiste anoche? Entonces, rápidamente usted recuerda, anoche, bueno, anoche me acosté sin comer. Bueno, a mí me hicieron Echeverry, no sé a usted, no mentiras, sino que me sentía como muy lleno y dije, no voy a comer. Eso es el consciente, un recuerdo latente, palpable y que está muy cercano. Y el subconsciente es si yo te pregunto, ¿qué comiste anoche, hace 8 días? El otro sábado, el sábado anterior. Entonces ándale, a ver, el sábado anterior, bueno, los que estábamos en la convención, ya, y el sábado en la noche, y no les digo que comí para no causar envidias. Ese es el subconsciente, pero tenía que recordar dónde estuve el sábado, ya, me acordé y ya sé que comí. Pero si yo te digo, ¿y qué comiste el sábado? Ayer, hace un año, usted de una vez hace así, pero sí está en la mente, solo que está en el inconsciente. Y algo tuvo que haber comido el sábado hace un año, solo que tendría que tirar cabeza, coger las fechas que hicimos, pero si revuelca y escarba, allá aparece. Lo mismo pasa no solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu y en el alma. En el alma del hombre se encuentran las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y los sentimientos regularmente son heridos. Y muchos de nosotros reaccionamos porque tenemos cosas guardadas en el o en el inconsciente por causa del rechazo. El tema que voy a estar compartiendo lo titulé Fe para sanar el alma ¿de qué? Del rechazo. Y entonces reaccionamos porque hay cosas en el inconsciente. Es como cuando de niño una persona, y yo a veces soy y recalco mucho esto en las mujeres, en las niñas, que deben alimentarse bien. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que engendran vida. Cada hijo que proviene de una mujer absorbe su calcio. Cada hijo le quita vida a la madre. De ahí que una mujer tiene que alimentarse bien desde niña. Pero cuando no se alimenta bien y luego crecen,
vienen las enfermedades. Yo no sé si a ustedes les pasó lo que me pasaba a mí cuando los viejos de uno le decían: papi, cómase la cebolla para que no le den calambres cuando esté viejo. Y claro, uno de pelado, uno, ¿qué es cebolla? A mí regáleme un bombombún. Y cuando llega viejo uno, bueno, yo todavía, gracias a Dios, no, me falta mucho. Pero cuando le empiezan los calambres, se acuerda de las palabras: ay, ¿por qué no comí cebolla? ¿Ya para qué? Pero lo que hay en el inconsciente se verá reflejado más adelante. Lo mismo cuando fuimos rechazados. Y muchas personas actúan de una manera soez, de una manera tenaz, amargados, iracundos, enfurecidos a toda hora. ¿Por qué? Porque de niños fueron rechazados. Y le voy a contar cuáles fueron los elementos del rechazo, en qué áreas fueron rechazados. Por ejemplo, rechazados desde el vientre de la mamá. Y usted dice: ¿qué me voy a acordar? Pero sí están en el inconsciente. Científicamente se ha comprobado que los niños escuchan desde el vientre de la madre. Hoy en día los médicos también le hacen ver a uno que los niños dicen que hasta ven en la pancita. Y ahora le ponen a la mamá luces de colores, entonces también en la panza, y el chino cree que está en discoteca. Dice las escrituras en el libro de Lucas capítulo 1 verso 41 que cuando María estaba embarazada de Jesús, fue a visitar también a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y cuando la madre de Juan el Bautista sale a saludar a María, cuando el niño escucha la salutación también, él salta en el vientre de la madre y dice: y fue lleno del Espíritu Santo. Hasta ahora se está comprobando científicamente algo que ya estaba escrito en la palabra hace miles de años. Pero de igual manera muchos de nosotros fuimos rechazados. Se imagina una pareja que el hijo no fue deseado y la mamá de un momento a otro: estoy pipona. Y ahora, ¿cómo le decimos a su papá? Y empiezan los temores. Y el hombre dice: no, sáquelo. Y el niño de una vez empieza a sentir todo ese rechazo desde el vientre. Si él pudiera gritar desde el vientre: ¡no! Porque ¿quién va a querer morir? O lo mismo cuando es un matrimonio y económicamente no están bien, tienen problemas, y de pronto la mujer espera al marido y él llega todo fatigado, cansado, con los recibos sin pagar, las deudas, y ella le dice: papi, otra vez. ¿Otra vez qué? Y el otro se enfurece antes con la mamá: no quiero más esos chinos. Y él ahí en la pancita escuchando su rechazo. Claro, usted dirá: ay, yo creo que a mí no me tocó así. Pero pregúntele a su mamá y verá que sí. Van a tener que decirle: mamá, yo quiero que te sinceres conmigo. Yo fui deseado. ¿Deseado de qué? Tú me planeaste. ¿Qué? ¿Qué planear ni que nada? Si en esa época nada que ver. ¿Dónde fue mamá? ¿Dónde Rosa? En fin. Y lo tenaz es que eso está ahí en el inconsciente. Fuimos rechazados. Y entonces eso trabaja hoy en día en nuestros actos. Entonces por eso es que usted va a pedir trabajo y de pronto ve que en el mismo trabajo hay otras personas y usted mismo se margina. Usted, ya ni para qué pasó la hoja de vida ahí, no tengo chance. Se autorrechaza.
se vive entonces con una falencia, con un hueco en el corazón, porque fuimos rechazados, la gran mayoría de los que estamos aquí, desde el vientre de nuestra mamá. Casi ninguno puede decir, o los papás de hoy en día sí están intentando planear, pero en nuestra época no se sucedían esas cosas. O cuando el sexo llega y bueno, imagínense que cuando yo nací hace unos 15 añitos nomás atrás, no había eso de ecografías, no se sabía el sexo, solo era hasta última hora y como que echando un caricillazo. Mi madre ya tenía 3 hijos, yo era el cuarto. Ya no quería tener más hijos, cuando de pronto viene este angelito de Dios a la tierra. Mi papá le dijo: no. En esa época no habían las ampolletas que hoy en día hay, pero mi mamá se purgó, me cuenta, porque yo la investigué. La senté en el banquillo y le pregunté, y ella sí me confesó que se había purgado, y es que con unas matas de Ruján, es que eso era efectivo. Lo que no sabían era que yo me había agarrado del bendito y de ahí no me sacaba nadie, y que vendría con un gran propósito a Barranca Bermeja en el nombre de Cristo Jesús. No me pudo sacar. Cuando no me pudo sacar, pues ella tenía una hija y 2 varoncitos, y entonces ¿qué creyó? Ella dijo: bueno, entonces hacer las 2 parejitas, y cuando salgo yo, tronco, sorpresa. Rechazo. Hay otros tipos de rechazo, por ejemplo, rechazo al nacer, cuando ya se conoce el sexo. Bueno, hoy en día ya es diferente, porque ya hasta en la ecografía llega y le pintan: mire, aquí está un sobresaliente, o no se ve nada, alcancía. Y el padre quería, los papás casi siempre queremos es un hijo, no un varón. Y de pronto en la ecografía, niña. Uy, no, ya no quiero más hijos. Se rechaza. Un papá el otro día me contaba que cuando nació el niño, es que lo cogió y lo tiró a volar a ver si era un murciélago. Por lo feo que había nacido el niño. ¿No sería usted? No, mentira, no, anulo. Pero sí, usted no se ha dado cuenta cuando uno va a visitar a una mamá recién nacido, el bebé. Todos los niños recién nacidos son más feos que volverlo a decir. Pero uno llega y: ay, tan lindo. Vámonos rápido. O cuando el niño molesta, cuando el niño, es más cansón que... Y entonces se empieza a rechazar. Hay parejas que les ha tocado irse a vivir a una pieza, solo a un cuarto. Y claro, el niño molesta y friega, no deja al pastor predicar de tanto fregar por ahí. Y entonces son rechazados. Señora, lo siento, tiene que dejar la pieza porque ese niño llora mucho. Empieza el rechazo. Mire, muchos de nosotros, ¿sabe por qué nos da pánico escénico pararnos aquí, coger el micrófono, predicar en público? ¿Cuántos se animarían a hacerlo legalmente? Pero uno no lo hace con la libertad. Es porque fuimos rechazados. Y lo que hay en el inconsciente se refleja hoy en día en lo consciente. Hay otro tipo de rechazo, por ejemplo, rechazo en la niñez. Rechazo cuando nos ponían apodos. ¡Ey! La cara de caballo. Oiga usted, ojitoteado, el ojitoteado, el muelón, Pepe Chuchorroto. Y nos ponían apodos, pero con tal de ofendernos. Y uno se sentía, bueno, hoy en día no le dicen rechazo, sino bullying. Pues el rechazo.
Y lo tenaz, ¿sabe qué? Es que uno busca la aceptación de los demás. Entonces ayer lo compartía con los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día, como han sido rechazados, ellos buscan la aceptación con los muchachos del mundo. Y entonces los del mundo, oiga perro, y el otro con tal de que lo acepten hace wow, wow. Responde de la misma manera como lo llaman. Oiga Mari, y yo no sé, un poco de groserías, y ellos, ay sí Mari, y intentan recibir aceptación con el lenguaje que los demás le dan, pero llegan a la iglesia, santo, santo, también buscando la aceptación de Dios. Estuve leyendo un libro y hay 5 necesidades básicas en la vida de una persona y se las voy a compartir rápidamente. Número 1, amor. Todos necesitamos ser amados. Dígale a la persona que está a su lado, te amo, hermano. Pero cuando uno estaba niño, los papás de uno no le decían te amo, sino cáquete aquí, calabazo. Porque creían que si nos manifestaban amor, iban a perder la autoridad. Los viejos todos estresados, todos cansados, y no había esa expresión de cariño. Yo nunca escuché a mi papá decirme en toda mi infancia, ahora que tengo madurez, es que un día me dijo, y eso es como que se le hizo un nudo en la garganta y me dijo, te amo. Yo también, papito. Pero él nunca, nunca, nunca. ¿Sabe cuál era la manera de los viejos decirle a uno te amo? En el caso mío, el viejo mío estaba comiendo y lo veía uno pasar y cortaba un pedacito de carne o de algo, Eso era la manera de decir uno te amo. Entonces uno venía, gracias. Pero nunca hubo una manifestación real de amor, de cariño, de que lo tomaran a uno, de que metieran su mano en el pelito de uno. Bueno, cuando eso sí tenía pelo, ¿no? Y lo consintieran y lo durmieran a uno en los brazos del papá. Nosotros, mi generación, yo sé que lo mismo pasa con muchos que se identifican, no supimos qué era eso, no lo supimos. Y es una gran necesidad el amor. Lo segundo que necesitamos es el perdón. Otra necesidad básica del ser humano es el perdón. Alguien en un meme escribió en un Face, dijo, ¿qué le dirías a Tecillo, el que se comió el penalti de la selección Colombia, si lo vieras cara a cara? Yo le dije, que Dios lo perdone, escribí. Que Dios te perdone. Todos necesitamos perdón. Todos. Y necesitamos ser perdonados. Una tercera necesidad básica es la aceptación. Otra necesidad básica es la protección. La protección. Sentirse uno que tiene un papá, que tiene una familia, que es amado, que el viejo va a responder por uno. Pero ¿a cuántos de nosotros nos tocó desde niños trabajar para podernos sustentar? Yo recuerdo que si yo quería tener buenos cuadernos tenía que trabajar. Si quería el domingo ir uno a divertirse, por ejemplo, en la familia de uno éramos 4 y no era como hoy en día que si hay 4 hijos, todos los 4 les compran cicla porque de China las importan y muy baratas y hasta por contrabando las meten. En cambio en la época mía no, eso eran unas monaretas costosísimas. Entonces yuca, ya no había cicla. Si queríamos montar cicla nos tocaba trabajar toda la semana y el día domingo ir a un lugar donde alquilaran las ciclas y sacar alquilado las ciclas e ir. Lo mismo si queríamos ir a piscina, no era como los conjuntos de hoy en día que tienen piscina, no, nada, pailas. Vaya, trabaje, haga platica y luego váyase para un lugar donde haya piscina, pague la entrada y donde se orina todo el mundo. Y una última necesidad es el elogio. ¿El qué? El elogio.
No don eulogio, sino el elogiar a los demás. ¿Sabe que aquí en Colombia nosotros tenemos ese problema? Que si vemos a alguien triunfar, en vez de sentirnos orgullosos y vivir agradecidos y elogiarlo, empezamos a murmurar: "Ay, ¿quién sabe qué hizo el desgraciado ese? A mí me late que está metido en la guerrilla". Y empiezan a murmurar, a despotricar. Saque algo en el Face o en Instagram y verá cómo empiezan a bombardearlo a usted. Intente hacer algo por la ciudad y verá cómo va usted a encontrar, en vez de encontrar apoyo, usted va a encontrar el rechazo. Los demonios empiezan a manifestar. Usted necesita ser elogiado, ser reconocido. Haga un intento, mira a la persona que está a su lado y dígale 3 elogios y verá que le cuesta. 3. En cambio, si le dijera, dígale 6, 10, 15 defectos, ay sí, ay el narizón este, él es mueletado, ¿por qué? ¿Y por qué tan gordo? ¿Y por qué tan flaco? ¿Y por qué tan...? A partir de hoy, esta iglesia va a aprender a elogiar a los demás en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a elogiarnos. Gloria a Dios. Otro tipo de rechazo, ¿dónde viene? Cuando los padres abandonan el hogar. Uy, yo viví un caso impresionante de una pelada con unos traumas tan tenaces, y yo veía que tenía capacidad de liderazgo, pero sus traumas no le permitían. Entonces un día la llevamos a consejería y empezamos a ministrarle, y ella contó el día que el papá encontró como que a la mamá con un amante, y entonces él llegó y sacó su ropa y sale para irse de la casa. Para irse de la casa. Y ella cuenta que ella tenía tan grabada esa imagen en ese momento, ver cómo el hogar de los papás se destruía, porque escúchenme algo, si hay cosa que le dé resultado a Satanás para destruir la vida de una persona, es cuando hace que los papás se divorcien. ¿Por qué? Porque el papá consigue otra amante, otra mujer, y vuelve y consigue un cariño. La mamá de igual manera consigue otro amante, otro hombre, y también consigue el cariño. Pero el niño nunca volverá a conseguir el cariño de los dos, jamás. Y hay una ruptura. Entonces el papá empieza a hablarle al niño mal de la mamá. Es que esa vieja es una rica taramasayara. Y el niño, rica taramasayara. Luego va donde la mamá, y la mamá, no, es que ese viejo es un ricataramasaya más que yo. Ricataramasayara. Y él entonces concluye que ambos son un par de miserables y pierde la identidad de su autoridad. Se rebelan contra la autoridad. Luego empiezan a consumir droga. Luego empiezan a entrar en bandas, y ahí empieza una vida de rebeldía impresionante. Y esta mujer cuenta que cuando vio que el papá iba saliendo de la casa, ella corrió y se le prendió la pierna, porque ella no quería que su papito les abandonara en su hogar, en su familia. Y el hombre, claro, ardido porque había encontrado a la señora con un amante, quítate de aquí, china esa, y ¡pra! La pateó y la tiró, fue, y salió y se fue. Y ella nunca había podido ni olvidar ni perdonar. Tremendo rechazo, tremenda herida, y vivía con esa herida. Cuando crece, manifiesta todo su rechazo por sus vivencias. Y ahí está una mujer cuyos padres la abandonaron. Menos mal que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Denles aplauso fuerte al Rey.
Hay otra manera de ser rechazado. Cuando tenemos atropellos sexuales, también somos rechazados. Un niño que fue abandonado por los papás, entonces la mamá, o se separaron los papás, la mamá tiene que irse a trabajar, el papá también. ¿Con quién dejan a los niños? Ahí está con el primo. ¿Cuántos años tiene el primo? Ya está grandecito, 13 añitos. Resulta que al primito de 13 añitos se le despertaron las pasiones juveniles, sexuales. ¿Y quién es el Juan Pagas? Su hijo, el niño. Y empiezan a abusar de los niños. Empiezan a manosearlos, a violarlos, a tocarlos. El niño, prácticamente el violador, reitera, repite, hasta deteriorar la verdadera identidad sexual de la persona o del niño o del infante. Y es ahí cuando el infante, cuando empieza a crecer, su propia vergüenza le produce un autorrechazo por cuanto fue violado y no se acepta su sexualidad. Entonces el niño que fue violado ya no quiere ser niño, quiere ser niña, quiere ser gay. La niña que fue violada odia, guarda resentimiento de esos hombres malvados, miserables, depravados. Y si se le acerca a otra mujer a brindarle algo de cariño, ella va a encontrar aceptación y termina practicando el lesbianismo. Rechazo a sí mismo en su área sexual por aquellos violentos atropellos sexuales a los cuales nosotros fuimos expuestos. Espero que no sea su caso, pero he conocido casos de muchas mujeres que no pueden tampoco tener una relación matrimonial aceptable, el deleite matrimonial. ¿Por qué? Porque la virginidad es un himen de un tejido epitelial que cuando se rompe hay un pacto de sangre. Y entonces alguien, una persona inmerecida, rompió ese himen, se robó ese pacto de sangre. Y ese autorrechazo no le permite tener deleite matrimonial con su cónyuge, con el que ahora la llevó al altar, que le ama. Hay rechazo. Hay otro tipo de rechazo, por ejemplo, cuando se prefieren en una familia a un hijo más que el otro. Y traigo a colación la historia de una niña, una mujer que tenían una hija, se separó del marido, ella se consiguió otro señor, se llevó la niña que traía arrastrando del otro matrimonio y ahora tiene otra niña con el nuevo varón, con el nuevo matrimonio. Pero todo era concentrado para la nueva niña del último matrimonio. Y a la del Antiguo Testamento, a la del otro matrimonio, no le daba el cariño ni le suplía lo que ella necesitaba. Un día hubo un apagón. La niña del primer marido llega hasta la cuarto temerosa a ser cobijada porque necesitamos protección de la madre. Y se para entre la puerta, la madre medio dormida así, abre los ojos y llega y ve una niña y le dice: ¿eres tú, mi vida, mi angelito, ven? Y la niña le contesta: no, soy yo, Laurita, mamá. Ella sabía que la madre prefería a la otra, a la pequeñita. Y ahí sentimos rechazo. Cuando hay injusticias en el hogar, sentimos el rechazo porque vemos que como que a los demás es como cuando usted llega y a usted le han negado un subsidio para una casa, a usted le han negado una beca para un estudio, el gobierno, usted no ha alcanzado algo que ha soñado, la gran oportunidad de algo, y usted ahora ve
a un mafioso, guerrillero, satanista, asesino en el Congreso de la República, sentado ganando plata, miles, millones, escoltas, camionetas y de todo. Entonces usted se siente y empieza a aborrecer por causa de ese rechazo, porque usted nunca tuvo una oportunidad de estudiar, nunca tuvo una beca, pero ahora un asesino de esos empiezan a darle de todo. Y uno se siente rechazado. Y uno a veces, yo prefiero ni mirar a veces el noticiero, porque uno se pone a ver el noticiero y se llena de amarguras. Ver cómo Colombia está dividida. Ver cómo nuestro país empieza a hundirse poco a poco, lentamente. Ver cómo el pecado también está arrollando a las familias. Ver cómo el gran lobo del rechazo nos está invadiendo hasta la misma iglesia, porque uno hasta en la misma iglesia a veces se siente rechazado. Yo sé que a muchos aquí le ha pasado. Un día me encontré con una mujer, pero yo no sabía que ella venía a la iglesia. Y entonces después le comentó a una líder: yo por allá a esa iglesia no voy más. La líder le preguntó: ¿pero por qué? Es que el pastor me lo encontré así cara a cara en el comercio y no fue capaz ni de saludarme. Si yo hubiera sabido que ella era de la iglesia, hasta le gasto la empanada. Pero así hay gente que, claro, como ha vivido el rechazo de los papás, ha vivido el rechazo de la familia, de los hermanos, del gobierno, entonces llegan a la iglesia y resulta que el pastor tiene un enfoque. Hay veces que yo llego a la iglesia y yo vengo enfocado en el tema, he estado orando, estoy meditándolo, y uno pasa y buenas, y si es que saluda a uno, y uno llega, entonces si ve ese creído, ese engreído, ese cucho, es más, uy no, yo por allá no vuelvo, allá no está el amor. No, no es eso. Es que estás manifestando un rechazo que alguien te hizo y que está guardado por allá en el inconsciente o en el subconsciente, y que tú necesitas hoy identificarlo, sacarlo a la luz. Porque así como cuando uno tiene una herida y lo llevan a uno al hospital, ¿no? Yo me acuerdo una vez que me hice una herida en una parte del cuerpo, cuando vi que sacaron disque café y me echaron, yo echéle azúcar y agua y nos echamos un tinto más bien. Café disque para parar la sangre. Y en otra oportunidad no fue café, sino me echaron fue gasolina, y disque gasolina. Y una vez se me rompió la cabeza así el niño y corrimos para la clínica, y cuando llegamos allá el doctor llega y cogen y lo meten y agua y jabón y agua y jabón. Eso es lo que le hacen. Usted necesita hoy lavar esas heridas para poder alcanzar sanidad. ¿Cuántos necesitan sanidad? ¿Cuántos necesitan sanidad? Rechazo. Por eso uno muchas veces, ¿sabe qué? Les voy a contar algo, que esto no lo dije en la reunión de la mañana. Nosotros los colombianos llegamos a cualquier parte del mundo para la gloria de Dios. Y si tú dices, ¿de dónde eres? Colombiano. Yo cuando salgo del país, que es, siempre salgo una vez al año, me llevo mi cachucha así, me siento orgulloso de mi patria, Colombia. No falta el miserable que Colombia. Y me dan ganas de ser un poquito guerrillero y no, mentira. Anulo, mentira, por la sangre de Jesús. Era una broma. Pero sí, cuando uno llega a otro país y uno dice Colombia. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Venecia, en Italia, y entonces fuimos a alquilar la góndola esa, porque llegar uno a Venecia y no montar en una góndola, porque era costoso. Era que era costoso. 30 minutos valían como 350,000 pesos. 30 minutos, 80 euros por montarlo a uno. 30 minutos. Y uno mide y los niños, papi, montemos. Y yo, camine, venga, montese aquí. Y se lo hago gratis. Pero uno es con la gana, no, pero venir hasta Italia y no montar en la góndola. Y se me acerca un paisa, porque tenía mi gorra de Colombia. Ve, paisano, montémonos pues y dividimos.
¿Cuántos son ustedes? 2. Y caben 6. Yo le pago los 2 pasajes míos. Que bueno, va para esa, así me sale más barato y nos montamos. El colombiano donde quiera se da la mano, tiene afecto. Pero hay veces que entre colombianos nosotros nos tiramos por lo que nos ha pasado en el país. Hoy Barranca Bermeja y esta iglesia va a ser sanada por el poder del Espíritu Santo. Y todos vamos a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo ser sanados? Número 1, escriba, número 1, ¿cómo voy a ser sanados? Primero debo identificar la herida que llevo sangrando. Solo tú me la vas a sanar. Los viejos saben ese disco, ¿no? Esa herida, escúcheme, tienes que recordarlo, tienes que pedirle al Espíritu Santo: Señor, entonces yo actúo así, ¿será porque fui rechazado? Esa desconfianza, esa manera de actuar, ese modo de reaccionar. Esta semana estuvimos hablando con mi esposa y mi esposa me corrigió. Dijo: papi, tú a veces actúas como tu papá te trató a ti, así tratas a los niños. Caramba, y lo hago es en el inconsciente. Y a veces trata uno a los hijos de uno porque así lo trataron a uno, sin cariño, sin amor, sino con rechazo. A veces cuando Juan Steven es muy afectivo y él se me viene y eso parece una melcocha. Yo no sé los que estuvieron en el parque el viernes si lo vieron, y él se me prende y me da besos por aquí y yo, ay, bueno, ya. Porque es que a uno nunca le dieron ese tipo de amor y él es muy afectivo. Entonces yo a veces lo cojo en mi cama, meto mis manos en su cabello y empiezo a consentirle su pelito y le digo: te amo, papi, me siento orgulloso de ti. Y entonces cuando no lo hemos tenido, uno tiene que identificar: ¿será que eso fue lo que me hizo falta? Yo me acuerdo que un día nos llevaron a un reencuentro en Bucaramanga. Yo ya era pastor y empiezan a tocar estos temas. Y cuando empiezan a hablar y que su papá sí le daba cariño, me daba era palo. Y entonces usted necesita pedirle a Dios que venga y le consienta y le sane sus heridas. Y empecé a experimentar ese día cómo la presencia de Dios venía, metía sus manos en mi cabeza y me consentía, y ese día yo pude experimentar sanidad. Tú necesitas identificar las heridas, si fuiste rechazado, si fuiste violado, si fuiste abandonado, si fuiste... Ahora hay otro tipo de rechazo que es cuando se traiciona. Y ahí la pareja, cuando ella traiciona, después ella no quiere saber nada del hombre y el hombre quiere tener algo con ella y no. Y eso duele tanto, ese rechazo, cuando uno ama y no es correspondido, duele pero en el alma impresionantemente y el corazón sangra. Cuando la persona no recibe sanidad, entonces después entra un espíritu de odio y de venganza y ya pierden el sentimiento por las mujeres o por el sexo contrario y empiezan a hacer de las suyas, a burlarse. ¿Por qué? Porque él fue burlado, porque él fue rechazado o ella fue rechazada, fue burlada. Usted necesita hoy, número 1, identificar qué fue lo que lo marcó, qué fue lo que hizo que usted reaccionara de tal manera. Imagínese que cuando yo fui al médico, porque yo pesaba 125 kilos, imagínese, el becerro más gordo, estaban que me sacrificaban. Y me fui donde el médico y
pedí una operación bariátrica y a uno entonces lo mandan. No, usted tiene que ir primero donde el psicólogo y primero ahí. Bueno, está bien, voy a cumplir todos los protocolos y me mandaron para donde el psicólogo. Voy a donde el psicólogo y el psicólogo me empieza a decir, ¿y cuándo empezó a engordar? En tal época. ¿Qué trauma de su vida fue lo que lo hizo desordenarse de esa manera? ¿Qué? Yo no creo. Sí, Señor, dijo. Hubo un corte, hubo un trauma en su vida donde usted perdió el amor por sí mismo y se descuidó en su parte física. Echeverry, yo no me la sabía. Apréndasela. Porque uno de verdad tiene que amarse a uno mismo, cuidarse a sí mismo, su postura física. Entonces yo tengo que identificar qué fue lo que causó esa herida, qué fue lo que causó ese trauma, cuál fue el rechazo que me marcó. Y yo no puedo seguirlo viviendo. Yo tengo que llevar ese rechazo hasta la cruz, permitir que la sangre del Cordero de Dios me lave, me limpie y yo tirar ese rechazo a la cruz de Jesús. ¿Por qué? Viene el segundo punto, porque Jesús se identificó por mí. Dios el Padre, ¿sabe qué hizo? Dio a su Hijo Jesucristo para que Él se colocara en mi lugar. Y por eso Jesús mismo también fue rechazado. Jesús se postró de rodillas en el huerto de Getsemaní y lloraba, y con una agonía impresionante le decía: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre solo callaba, porque nos estaba intercambiando. Él tenía que rechazar a Jesús para aceptarnos a nosotros como sus hijos. Por eso en el madero de la cruz, ya muriendo, Jesús que grita, dice: Padre, ¿por qué me has? ¿Cómo se sintió él? Rechazado. Jesús se identifica con todos nosotros. Él tuvo que vivir todas nuestras vivencias. Y si usted fue violado, y si usted fue abusado, sepa que Jesús también fue abusado. ¿En la Biblia lo dice? Es que nosotros nos pintan en la Semana Santa la película donde a él lo ponen con un trapito aquí, con un pañalito. Pero no los exhibían con un pañalito. Era totalmente desnudos. Y en una cumbre donde todo el mundo lo escarnecía. Dicen los estudiosos de la Biblia que lo colocaban a una altura donde aún los impíos que pasaran podrían escupirlo, para que experimentara la vergüenza y se sintieran así por haber sido malditos, porque solo en la cruz morían los malditos. Jesús no tenía por qué estar en la cruz, éramos nosotros, usted y yo. Y Él padece todo ese rechazo para que nosotros tengamos aceptación para con el Padre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que identificar cuáles son mis traumas. ¿Por qué yo soy tan amargado? ¿Por qué yo me siento que me rechazan? Yo sé que a muchos les pasa que van pasando por una calle y escuchan a alguien reírse y creen que es que se están burlando de usted. Y le dan ganas de racataramasayaras. ¿Sí o no? Rechazo. Y usted tiene que identificarlo y tomar ese rechazo y llevarlo a la cruz y dejarlo allí en la cruz. Jesús, inclusive aún los que se creen feos, claro está que con esa cara, ¿quién no? Pero uno se autorrechaza. Se mira en el espejo y el gordo quiere ser flaco, el calvo quiere ser mechudo, el negro quiere ser blanco, el flaco quiere ser gordo, etcétera. El alto y me voy a mandar a recortar, y el bajito me va a mandar a crecer. Se autorrechaza. ¿Y qué hizo Jesús para llevar mi rechazo? Imagínense que a él si hay algo que caracteriza al judío, al rabino, es sus barbas. Es un acto sagrado. Y le mesaban las barbas, arrancaban así.
y sangraba, y más encima cogían los verdugos y le daban, le pusieron un manto y lo golpeaban. ¡Pum! Profetiza. ¿Quién te golpeó? ¿No creéis que es profeta y adivino? Dice la Biblia que su rostro quedó como raíz de tierra seca. No hubo sino fealdad en él. Y él estaba llevando la fealdad suya para hacerlo tan bonito como es usted. Dijo: pastor, no es que yo sea feo, es que tengo la cara desordenada. Mentira. Dijo alguien: muéstrame una mujer fea, por muy fea que tú creas, siempre le hallaré algo divino. Y eso somos nosotros. Usted no es feo, mentiras. Usted es creación de Dios. Deje de autorrechazarse. Acéptese, acepte su sexo y Dios te bendecirá y te sanará en el nombre de Cristo Jesús. Redemption's bid is unrelenting.